Muy bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí en la casa del Señor. Qué bendición estar en la casa de Dios el día del Señor, ¿verdad que sí? Hemos dicho siempre, insistimos, todos los días son los días del Señor. Pero la Biblia nos enseña que hay un día entre semana que el Señor pide de nosotros que le guardemos para adorarle, para exaltarle, para congregarnos. Y qué bendición tener una casa como esta, una familia como esta y sobre todo un Padre como el nuestro, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Vamos a ir a la Biblia, al libro de Romanos. Estamos hablando acerca de la sobrenaturalidad de Dios. Es una serie de mensajes para desatar la fe de Dios. La fe que puede crear lo milagroso. La fe eminentemente sobrenatural. Lo hemos dicho en otras oportunidades, hay un tipo de fe natural. El tipo de fe que dice que si tú te sientas en esa silla, no te vas a caer, que la silla te va a soportar, que la silla te va a aguantar. La fe natural es la fe que te dice que mañana va a salir el sol, ¿verdad que sí? Mañana va a salir el sol. Hoy no tenemos que orar, no tenemos que ayunar para que mañana salga el sol. Señor, que mañana salga el sol, Señor. No, la fe natural dice mañana amanece. Pero la fe sobrenatural va más allá de lo natural. Es la que crea lo eminentemente milagroso. Por eso hemos estado predicando acerca de esta serie de enseñanzas basados en Abraham. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A ver, ¿cuántos creen que Jesús resucitó de entre los muertos? Le podemos dar un aplauso a aquel que vive, el vencedor. Amén, aleluya. Toma tu lugar. Siempre le damos la más cordial bienvenida a toda la gente que a través de las redes sociales, a través de la televisión también nos acompañan. El Centro Evangelístico San José, Costa Rica, estamos para bendecirte. Muchas gracias por estar con nosotros también. Bien, lo sobrenatural de Dios, la sobrenaturalidad de Dios. ¿Cómo hacer que lo que es imposible humanamente se haga posible divinamente? La semana anterior, en el mensaje que estaba compartiendo la semana anterior, como un breve repaso, estábamos hablando de los versículos anteriores, precisamente 19 y 20, que entre las cosas que se resaltan me habla de que fe es perseverancia, porque dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto o la esterilidad de la matriz de su esposa, Sara, que en aquel entonces, cuando él ya tenía 100 años, Sara tenía 90 años. Cuando Abraham recibió la promesa de ser papá, tenía 75 años. Sara tenía 65 años. Tuvieron que esperar 25 años. Tú me dirás, pastor, ¿qué embarazo más largo? No te preocupes, esos no son los embarazos que el Señor va a traer. Pero a veces tenemos que esperar un día, 3 días, un año o 25 años. Estamos dispuestos a perseverar. Diga, perseverar. Esa es la clave. Dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Fe no es
evadir la realidad. Dice que él consideraba su cuerpo. Él se miraba al espejo y lo que veía era un acordeoncito. Él miraba a Sarita y lo que veía era una pasita. Un puro arruguero era aquello, ¿verdad? Pero aún con eso, dice la Biblia, no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. La alabanza es el fundamento por excelencia de nuestra fe. La alabanza es lo que provoca que tu fe sea una fe persistente. No andamos por vista, andamos por lo que creemos. Por eso si los síntomas no se han ido, por eso si lo que naturalmente tú estás viendo no ha cambiado, por eso como que si no sientes que la situación haya sido transformada o que Dios te haya contestado, independientemente de si ves o no ves, sientes o no sientes, Dios ya está trabajando en tu milagro, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Puedes bendecir el nombre del Rey, por favor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. En estos versículos 22, 21 en adelante, hallamos en primer lugar que la fe es determinación. Determinación. Dice el versículo 21, plenamente convencido. Plenamente, total, absoluta, totalmente convencido de que el milagro se iba a dar. Plenamente convencido. La Biblia me enseña que la fe es una determinación de nuestra voluntad. En otras palabras, mi amado, no es Dios el que tiene que convencernos. Somos nosotros los que tenemos que estar convencidos. No es Dios que va a llegar y te va a decir, mire, por favor, créame. Por amor a Dios, créame. Créame en el milagrito que le voy a hacer. Ay, pero ¿por qué no me cree? Ay, pero qué barbaridad, me voy a resentir. No, Dios no nos va a convencer. Yo me tengo que convencer. Yo tengo que estar plenamente convencido. ¿De qué? De que lo que Dios dijo, lo hará. De que lo que Dios habló, lo ejecutará. De que lo que Dios determinó, pase lo que pase y venga lo que venga, se va a realizar. Dice el versículo 21, plenamente convencido que era también poderoso. ¿Para qué? Para hacer todo lo que había prometido. Él tenía una palabra. Él tenía una palabra. Serás papá. Y para poder transformar la mentalidad, le cambió el nombre. En la Biblia se usa mucho el cambio de nombres en circunstancias especiales, porque un cambio de nombre implica un cambio de destino. Cuando Dios ha decidido cambiar el destino de una persona, en la Biblia usualmente le cambiaba el nombre. Recuerda que Abraham se llamaba Abraham, ¿verdad? Abraham. Ahora Dios le dice Abraham, padre de multitudes. Abraham era Abraham, padre enaltecido. Abraham, padre de multitudes. Y Dios le había dado una palabra. Dios le había dicho, serás padre de una multitud. A los 75 años, cuando ya no había mucha esperanza y cuando su esposita tenía un certificado médico que decía que era estéril. Pero tenía una palabra. La pregunta es, ¿cuál palabra tienes tú? O necesitas buscar una palabra. Porque cuando tú tienes una palabra, lo decimos siempre, tienes un milagro. Si tienes una palabra, tienes un milagro. Porque si algo Dios no hace, es pasar por alto lo que Él dice. Lo que Dios habla, lo cumple. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso dice la Biblia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, lo hará. Lo hará. Bendito el nombre del Señor. Dice, plenamente convencido de que si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Bendito el nombre del Señor. Por eso, la condición divina es no dudar. La condición divina es convencerse. ¿Cómo te vas a convencer? ¿Cómo te vas a autoconvencer?
autoconvencerse no es como algunas personas lo han malinterpretado en algunas oportunidades, que creen que nada más recitar o confesar. Estoy sano, estoy sano, estoy sano, estoy sano, estoy sano y ¡pum! Cayó muerto, ¿verdad? Soy próspero, soy próspero, soy próspero, soy próspero, soy próspero y ¡pum! Vienen y le quitan la casa y le quitan todas las cosas. No se trata de recitar versículos, no se trata de confesar. Yo creo en la confesión de fe. Yo creo que necesitamos confesar lo que hay en nuestro corazón. Pero confesión de fe no es recitación de versículos o recitar frases. Confesión de fe es declarar lo que Dios me ha dicho. Dios me dijo que me dará esa casa. Dios me dijo que restaurará mi matrimonio. Dios me dijo que me sanará. Dios me dijo que me librará de esta deuda. Y si Dios me lo dijo, Dios lo va a cumplir. Una palabra. Abraham tenía una palabra, por eso estaba convencido. Y tú te autoconvences cuando declaras esa palabra. Señor, tu palabra dice que para ti no hay nada imposible. Señor, tu palabra dice que puedo confiar en ti. Señor, tú me diste una palabra de salud, de sanidad. Muchas veces Dios usa una palabra de la Biblia, otras veces Dios usa una palabra de promesa. No necesariamente está en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia no dice Dios te librará de las hipotecas. No dice, pero Dios libra de las hipotecas. Amén. La Biblia no dice muchas cosas. Entonces, tú te puedes parar en una palabra de la Biblia o puedes pararte en una palabra que tú sientes que Dios te habló. Es que Dios me dijo que mi matrimonio se restaura. Es que Dios me dijo que esta deuda se va a cancelar. Es que Dios me dijo que este es mi año de conquista. ¿Cuántos creen todavía que es un año para conquistar? ¡Estamos conquistando! Bien, dice la palabra de Dios entonces que él se convencía a sí mismo, porque Romanos capítulo 14 versículo 23 dice que todo lo que no es de fe es pecado. 14:23 de Romanos. En la Nueva Versión Internacional este versículo dice: todo lo que no se hace por convicción es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. Todo lo que no se hace por convicción, yo tengo que estar convencido. Estoy convencido, convencido, convencido. Ese negocio se hace. Ese matrimonio se restaura. Este cuerpo se sana. Ese milagro se realiza. Estoy convencido, convencido. Aunque el diagnóstico diga otra cosa, aunque las noticias digan otra cosa, aunque la gente me diga otra cosa, pese a lo que la gente diga y lo que la gente haga, yo creo que mi milagro viene, porque mi Dios jamás me va a mentir. Oh, bendito el nombre del Rey. Aleluya. ¿Cómo me convenzo? ¿Cómo me convenzo? Si no le toca a Dios, si no le corresponde a Dios convencernos, ¿cómo me convenzo yo a mí mismo? Hay 3 factores que hizo Abraham. Número 1, yo me convenzo deseando un milagro. Primero tengo que desearlo. La Biblia dice que a los justos les será dado lo que desean. Proverbios 10:24. A los justos les será dado lo que desean. La Biblia no dice que Dios te va a dar lo que se te ocurre. La Biblia no dice que Dios te va a dar, o que Dios se va a comprometer a darte lo que quisieras, nada más. Tienes que estar deseando algo. Porque cuando yo anhelo, cuando yo deseo algo, es porque realmente lo necesito. Amén. Es porque realmente lo necesito. Lo necesito tanto que sueño con eso. Me despierto y lo primero que pienso, me acuesto y lo último que pienso es lo que está en mi oración, es lo que está dando vueltas en mi mente, es lo que guardo en mi corazón. ¿Qué es lo que deseas? Tienes que estar deseando algo. ¿Qué deseas hoy? Para que tu milagro se geste, número 1, tienes que tener un deseo. ¿Cuál era el deseo de Abraham? Ser papá. Ser papá. Él quería ser papá. Por eso cuando Dios le dio la promesa y le dijo: yo te bendeciré
yo te prosperaré, a quien bendigas será bendito, a quien tú declares y proclames y emprendas va a ser prosperado. Cuando Abraham recibió esa promesa de parte de Dios, ¿sabe lo que Abraham le dijo a Dios? ¿Cómo será eso? Yo no tengo hijos. Imagínate lo que es contestarle a Dios así. Dios le dice, te voy a bendecir, te voy a dar, te voy a hacer una multitud, te voy a dar toda esa tierra que ves. Y Abraham le responde, malcriadamente, ¿cómo va a ser eso? Yo no tengo hijos. Yo no tengo. Ojalá el hijo de esta criada, que fue una torta mía, dice Abraham, ¿verdad? Ojalá Eliezer pueda recibir todo eso, porque yo no tengo hijos. Entonces esa promesa, en el caso de Abraham, tenía que convertirse en un deseo. Abraham quería tener un hijo con Sara, con su esposa, con la mujer que Dios le había dado. Por eso lo deseó, lo deseó, lo deseó, lo deseó. Lo que tú deseas se va a convertir en una realidad, porque a los justos les será dado lo que desean. En segundo lugar, el otro principio que puso en práctica Abraham fue visualizar. No solo desear, sino visualizar. En otras palabras, Dios le dijo, tienes que ponerte de acuerdo conmigo. En Génesis capítulo 13, versículo 14 y 15 de Génesis 13 dice, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira. Diga, mirar. Mira. Desde el lugar donde estás, al norte, al sur, al este y al oeste, porque toda la tierra, todo lo que veas, gracias a Dios que tenía buena vista, ¿verdad? Toda la tierra, hasta donde te alcance la vista, toda la tierra que ves, dice, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Una cosa es tener vista, otra cosa es tener esa revelación de parte de Dios. Alza tus ojos y mira, porque toda la tierra que ves, yo te la daré. La que no ves, salao. Póngase los lentes, busque los binoculares, porque todo lo que alcances a ver, te lo daré. En otra oportunidad, Abraham estaba metido en una carpita, una tienda de campaña, que era lo que se acostumbraba a vivir en los desiertos en aquel entonces. Y Dios lo sacó de la carpa y le dijo, mira las estrellas del cielo. Cuéntalas si puedes. Así será tu descendencia. Mira las estrellas. Otro día, Dios lo llevó al desierto y le dijo, o lo llevó a la orilla del mar y le dijo, cuenta la arena que hay ahí. Cuenta la arena, si puedes. Cuán innumerables son esos granitos de arena, así de innumerable será tu descendencia. Pero Dios tuvo que enfocarlo, visualizar. Lo que tiene como objetivo es enfocarnos, dejar de ver mi problema, dejar de ver mi enfermedad, dejar de ver mi necesidad, dejar de ver mi circunstancia adversa y comenzar a ver algo que me revele la bendición que viene. Hoy Dios te va a decir, mira, porque lo que viene es tan grande como las estrellas del cielo, tan innumerable como la arena del mar. ¿Puedes creerlo, mi amado? Dale fuerte ese aplauso al Rey, por favor. Abraham deseó, Abraham visualizó. Y número 3, Abraham proclamó. Comenzó a hablar como Dios habla. Por 25 años, repito, por eso Dios le cambió el nombre. Cada vez que él decía Sara, estaba diciendo madre de reyes, madre de innumerable cantidad de gente. Cada vez que él abría la boca, hablaba como Dios habla. En el momento en que tú comiences a hablar como Dios habla, las circunstancias van a cambiar. Porque Dios siempre habla fe. Dios habla fe.
Jesucristo en una oportunidad, en Marcos capítulo 1, versículo 11, Marcos capítulo 11, versículo 22 en adelante, Jesucristo dice lo siguiente, 11:22 de Marcos. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 3 veces aparece el verbo decir, decir, decir. Tan importante es hablar. Iglesia, palabras crean universos. Dios creó el universo con su palabra. Dice la Biblia que todo el universo, el cielo, la tierra, todo, absolutamente todo el firmamento, dice la Biblia, Dios lo creó con su palabra. Dios habló. La tierra, Dios la creó a punta de palabra. En el principio estaba todo desordenado y vacío. En el principio, dice la Biblia, solo el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Oiga, Génesis capítulo 1. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y no fue suficiente para crear lo que hoy tenemos. Se necesitó, además del Espíritu de Dios, una palabra. Tú puedes estar en una reunión como esta, en una celebración como esta. Puedes levantar tus manos, puedes sentir la gloria de Dios, puedes sentir la unción que te baja, que te levanta, puedes sentir el fuego, puedes moverte como un gato electrocutado y no pasar nada. ¿Te fuiste con el mismo problema? ¿Te fuiste con la misma enfermedad? Ay, qué raro, pero si yo sentía la gloria de Dios, yo sentía el Espíritu Santo se movía de un lado para otro, yo sabía, yo veía, yo miraba un fuego, yo miraba una nube, yo miraba una neblina, y no era esa precisamente, yo miraba la presencia de Dios y no pasó nada. Porque no necesariamente la presencia del Espíritu de Dios crea milagros. Los milagros se crean con la presencia de Dios y desatando la palabra de ese Dios que está presente. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y hasta que Dios habló, hasta que Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Sean las lumbreras, apareció el sol y la luna. Sean los pececitos del mar, y apareció ahí Juan Luis Guerra, ¿verdad? Cantando el de los pececitos. Sea esto, hasta que Dios habló. Habla. Ahorita no va, pero cuando vamos a orar, habla. No, algunos hay que decirles que dejen de hablar. No, todos son muy bien portados. Habla, habla. Aunque sientas la gloria de Dios, aunque sientas el poder de Dios, tienes que hablar, tienes que soltar. Me declaro sano, me declaro libre. Yo recibo este milagro. Yo le creo a Dios que esta palabra es para mí. Lo que digas, te será hecho. Lo que digas, te será hecho. Lo que hoy digas, Dios lo hará. Palabras crean mundos. Hoy vamos a crear mundos. No sé cuál es el mundo que necesitas, pero hoy lo vamos a crear, porque para Dios no hay nada que sea imposible. Amén, iglesia. Oh, bendito el nombre del Señor para siempre. No solamente fe es determinación de estar convencido, sino también determinación de hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Cómo es a la manera de Dios? Abraham tuvo que ponerse de acuerdo con Dios. Tuvo que comenzar a desarrollar su vida de fe. Tuvo que aprender la fe. Tuvo que aprender a caminar en fe. Gracias a Dios, y la buena noticia es que la fe se aprende. La fe se desarrolla. Porque la Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Yo te felicito por estar hoy en la casa de Dios. Yo sé que ustedes son personas muy ocupadas, tendrían muchas actividades, muchísimas cosas que hacer. En este momento podrían estar haciendo una gran cantidad, pero como le dijo Jesús a Marta y a María, bueno, se lo dijo a María, has escogido la buena parte.
Porque cuando tú te congregas, cuando tú recibes la palabra, la fe va a incrementarse. Tú no vas a salir de aquí con el mismo nivel de fe. Tú te vas con una fe más alta, más poderosa, más activa, más dinámica, que va a provocar los milagros de Dios. Sí. Oh, bendito el nombre del Señor. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Quién inventó la fe? Dios. No se inventó en un tratado teológico. No se descubrió en una excavación arqueológica. La fe, Dios la inventó. Por lo tanto, cuando tú echas mano de la fe, cuando tú aplicas la fe, estás haciendo las cosas a la manera de Dios. No lo estás haciendo a lo loco. Ay, pastor, es que si hago esto, si tomo esta decisión, si me decido hacer esto y no me sale. Pastor, si oro por esa persona y en lugar de sanarse más bien se muere más rápido. Pastor, y si hago esto y más bien me meto en un embrollo. No, Dios honrará tu fe. Porque el autor de la fe es Dios. Y también dice el consumador de la fe. El que inventó la fe la va a consumar, o sea, la va a honrar. Eso habla de que la fe tiene garantía. Amén. Cuando tú compras un producto, y sobre todo cuando compras un producto caro, lo primero que preguntas es, bueno, ¿cuánto vale, verdad? Pero después preguntas, ¿tiene garantía? Claro que sí, se lo garantizo. Le garantizo que en un mes ya no le sirve, ¿verdad? No, usted pregunta, ¿tiene garantía? La garantía es importantísimo. La garantía es el respaldo de una fábrica o de una empresa o de una institución. La garantía te da seguridad, tranquilidad de que algo o alguien va a respaldar aquella decisión que tú tomaste. Cuando usas la fe, cuando aplicas la fe, cuando caminas en fe, cuando activas tu fe, cuando actúas en fe, Dios es el que está dándote la garantía. Dios está respaldándote. Lo que tú digas, Dios lo va a respaldar. Lo que tú hagas, Dios lo va a respaldar. Como tú actúes, Dios lo va a respaldar, porque Él es el autor y consumador de la fe. Puedes bendecirle. Aleluya. Bendito el nombre del Rey para siempre. Ahora, fe va más allá de simplemente creer. Y esto sucedió con Abraham y es la lección y la aplicación para nosotros. Fe va más allá que creer. Dice Romanos, volviendo al capítulo 4, versículo 22, dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. A quienes ha de ser contada. En otras palabras, Dios está esperando que tú y yo seamos Abrahamcitos. Amén. Abrahamcitos. Dios está esperando que tú y yo demos los mismos pasos que Abraham dio. Dios está esperando que tú y yo caminemos como Abraham caminó, que actuemos como Abraham actuó. Por eso dice, y no solamente con él, no solamente con respecto a él se escribió que la fe le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes Dios ha de ser contada. Dios está esperando verte actuar en fe. Dios está con la expectativa, ok, voy a ver cuánta fe tiene este fulano. Voy a ver si la fe que dice que tiene, de verdad la tiene. Dice que Dios nos va a hacer exámenes de vez en cuando. Nos va a examinar de vez en cuando. La fe va a ser para nosotros también. Dice, para a quienes ha de ser contada. ¿Por qué? Porque es la única manera de agradar a Dios. Sin fe no se puede agradar a Dios. La fe es lo que agrada a Dios. La historia de la promesa que recibió
Abraham, parte de esa historia la hallamos en el capítulo 15 de Génesis. Vamos a ir un momento a versículos 5 y 6. Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6, dice: y creyó a Jehová, hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te sacó de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Aquí se establece esta frase: su fe le fue contada por justicia. Frase que hallamos en Romanos y frase que hallamos en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1 también. San Pablo enfatizando, tanto en Romanos como en Gálatas, que la fe de Abraham le fue contada por justicia. ¿Qué significa esto? Abraham estaba actuando 430 años antes de la ley de Moisés. O sea, no había ley. No existían los ritos, los sacrificios, las maneras establecidas por Dios a través de Moisés. Porque toda la ley que aparece en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley, sobre todo libros de Éxodo, Deuteronomio, Levítico, una cantidad de leyes ceremoniales, leyes de salud, leyes de convivencia. Todas esas leyes para acercarse a Dios eran una carga tremenda, llegaron a ser una carga tremenda. Y la gente tenía que hacer cosas para recibir de Dios. Pero Abraham vivió en una época antes de la ley, 430 años antes de la ley. Quiere decir que Abraham agradó a Dios no por hacer cosas, sino por creer en Dios. Creer en Dios. Hoy, tú y yo no estamos bajo la ley. La Biblia dice que Cristo cumplió la ley. La Biblia dice que Cristo pagó la ley. Por eso vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 3. El libro de Gálatas, la carta que escribe San Pablo a la iglesia en Galacia. Es muy interesante. Gálatas capítulo 3 dice, el versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 9: de modo que de los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, versículo 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Versículo 28: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En otras palabras, no necesitamos hacer obras, no necesitamos estar bajo la ley. Simplemente somos una generación que le cree a Dios, cree como Dios, y somos herederos de las promesas que Dios le dio a Abraham. Lo que Dios le prometió a Abraham es una promesa para ti también. Amén. Es una promesa para ti también. Es una promesa para ti también. Mira, porque todo lo que mires será tuyo. Bendice, porque todo lo que bendigas será bendito. Emprende, porque todo lo que emprendas será prosperado. A quien tú bendigas recibirá bendición. Amén. Entonces tú me puedes decir: pastor, pero estamos hablando de Abraham, de hace miles y miles de años, de otra nación. Sí, pero dice la Biblia que tú y yo somos descendencia en fe de Abraham. Somos linaje de Abraham. Somos descendientes de Abraham. Y si estamos heredando el linaje de Abraham, estamos heredando también las promesas que Dios le dio a Abraham. Lo que Dios le dijo a Abraham, Dios te lo está diciendo a ti aquí y ahora. Te voy a bendecir, te voy a prosperar, voy a abrir los cielos sobre ti, voy a estar contigo todos los días de tu vida. Vas a ver mi gloria, mi poder manifestado en ti y en los tuyos. Puedes bendecir el nombre del Rey. Aleluya.
La fe nos otorga derechos. Cuando la Biblia dice que la fe le fue tomada por justicia, lo que está diciendo es, la fe es lo mismo de haber cumplido toda la ley de Moisés. La fe es lo mismo de haber cumplido toda la ley de Moisés. De hecho, se lo leo en Gálatas capítulo 3. ¿Para qué es la ley? Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestra guía, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Para qué Dios le dio todo ese sistema de sacrificios, de leyes, de ordenanzas, de ceremonias a Moisés? 430 años después de Abraham. ¿Para qué? ¿Para qué Dios le dio la ley a Moisés? Para que el hombre se diera cuenta que por las obras era imposible llegar a Dios. Nadie, dice la Biblia, jamás pudo cumplir la ley. Nadie. Por eso Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla por ustedes. Jesús cumplió la ley por ti y por mí. Por eso nosotros no tenemos que andar en legalismos. No tenemos que andar en que si no hago esto, Dios me maldice. Si no hago aquello, Dios me traga la tierra. Si no obedezco, me va a partir un rayo en dos. No, estamos en la gracia. Significa que todo lo que tú creas por tu fe es que puedes ver la gloria de Dios. Jesús pagó todo lo que necesitabas para ti y para mí. Puedes darle gracias al Señor. Dame un aplauso bien fuerte al Rey. Aleluya. Por eso la ley nos otorga derechos. Y la ley nos otorga herencia. Somos herederos. Gálatas 3:29, lo acabamos de leer. Si vosotros sois de Cristo, sois linaje de Abraham y herederos según la promesa. ¿Cuántos son de Cristo? Okay. Si vosotros sois de Cristo, sois linaje de Abraham. Espiritualmente tú desciendes de Abraham. Eres judío. Espiritualmente tú desciendes de Abraham. Pero no solamente tienes la descendencia de Abraham, tienes la promesa que Dios le dio a Abraham. El pastor, ¿y se quedó embarazada a estas alturas? No, otras muchas promesas, no solamente la de tener chiquitos. No te preocupes. Toda la tierra que veas será tuya. A quien tú bendigas, yo lo voy a bendecir. Las generaciones serán benditas en ti. Todas las promesas que Dios le dio a Abraham están vigentes para ti y para mí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creerle a Dios. Ponernos de acuerdo con Dios. Yo tengo derecho de hijo. Yo tengo derecho de descendencia y de herencia. Así como Dios bendijo a Abraham, Dios me bendice a mí. Y ese derecho de herencia y de bendición fue pasando de generación en generación. Abraham le pasó esa bendición a sus hijos. Isaac le pasó la bendición a sus hijos. Y cada una de estas generaciones, la Biblia dice que eran bendecidos, que eran prósperos, que eran ricos. Era gente de verdad en prosperidad, en bendición. Porque ese es el plan de Dios para ti. Por eso yo te animo, mi amado, hoy vamos a crear milagros. Si Dios lo hizo con Abraham, Dios lo va a hacer conmigo. Si Dios lo hizo con Abraham, Dios lo va a hacer con todos y cada uno de nosotros. Dios ha empeñado su palabra, Dios va a cumplir su palabra. Y que si Dios lo cumple, claro que Dios lo cumple. ¿Le das un aplauso bien fuerte al Rey? ¡Aleluya! Quiero pedirles que se pongan de pie un instante, por favor. Y mientras vamos a adorar a Dios para crear ese ambiente de fe, ese ambiente para milagros, comienza a buscar en tu corazón qué palabra te ha dado Dios. O en qué palabra necesitas pararte
fundamentarte. Dios me ha prometido que me va a dar X negocio. Dios me ha prometido que me va a sanar de esta enfermedad. Me dieron un diagnóstico, pero Dios me habló de que Él me iba a sanar. Dios me ha prometido de que va a restaurar mi matrimonio. ¿Cuál es la palabra que Dios te ha dado? ¿Hay alguna palabra? Comienza a buscar. ¿Cuál palabra o cuáles palabras Dios te ha dado? ¿En qué Dios ha empeñado su palabra? Dice que Él estaba convencido de que Dios iba a cumplir lo que dijo. Yo quiero pedir al equipo de ministración, la gente que está aquí, para orar por todos y cada uno de nosotros que vengan. Vamos a creerle a Dios, porque la Biblia dice que si aquí en la tierra dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa, será hecha por nuestro Padre que está en los cielos. No vamos a pedir lo que se nos antoja, lo que se nos ocurre. Vamos a pedir algo que deseamos, lo que necesitamos, algo milagroso, algo extraordinario, algo sobrenatural. Amén. Si me dices, pastor, ya yo tengo todo, bueno, pida algo